Porque yo me sentía mal cuando personas me decían, tú no eres libre todavía. Había personas que me decían, o no a mí, o no en forma de buscarme, sino en forma normal, como ora más para que Dios te liberte. Y yo me sentía mal, yo decía, yo soy libre. Pero en mi interior sabía que yo no era ningún libre. Óyeme, le dijo al demonio, le dio orden por teléfono, le dijo, déjala consciente y manifiéstate. Mira, cuando yo vi que el cuerpo se me puso duro, yo caí en el suelo. Digo yo, Dios mío, ¿qué fue? Se manifestó un demonio y él le dio orden de que saliera. Cuando yo vi que eso pegó ese grito, yo dije, ¿qué fue? O sea, yo me quedé impresionada. Demonio de alta jerarquía. Demonio que la gente no conoce. Demonio que la gente no se imagina ni que existen. Se me manifestaban. Y ahí entonces le decía, déjala consciente y le hacía preguntas. No todo el mundo puede echar fuera ese tipo de demonios. Porque son demonios, los primeros salen con una orden porque entraron con una orden, con un pacto. Entonces, cuando son demonios de pacto, no se van tan fácilmente porque ellos tienen una autorización firmada. Ellos tienen un papel en el mundo espiritual. Entonces, no es lo mismo que una metresa que entre que por un pensamiento a que entre por una firma con sangre. ¿Me entiendes? Son demonios que le dicen vete y ellos dicen no, este cuerpo es mío. Inclusive son demonios que hasta a veces lo echan fuera y ellos vuelven. Dios le bendiga a cada una de las personas que sintonizan este su espacio Joven de Cristo. Este día será un día cargado de bendición, porque hoy traemos un segmento especial que será de edificación para muchas vidas. Amén. Vamos a hablar hoy del tema de nuestra hermana Stephanie, el proceso de liberación, cómo fue que Dios comenzó a libertar su vida, cuáles fueron los procedimientos. No se mueva de esta serie, estaremos proyectando esta serie un video semanal para que usted se vaya informando de cada una de las cosas que pasaron con nuestra hermanita Stephanie. Amén. Así que sin más preámbulos, vamos a dejar a nuestra hermana Stephanie para que esté abundando del tema. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que estén bien todos. Vamos a estar hoy tratando con relación a lo que fue mi proceso de liberación. Un proceso largo y a la vez corto, pero un proceso profundo. Entonces, voy a estar hablando con relación a eso, a cómo fue cuando yo inicié en el Evangelio. O sea, inicié en el Evangelio normal. Normal, era una cristiana normal, pero había muchas ataduras porque yo vine de un mundo muy profundo. Entonces resulta que yo tuve una primera liberación. Pero en esa liberación yo lo que hice fue que vomité mucho mayormente. Vomité. Pero yo pensaba que ya yo había quedado libre de eso. Entonces las ataduras, sin embargo, seguían. ¿Y cómo fue esa liberación, mi hermanista Stephanie? Disculpa, quien le habla es su hermano y amigo Aaron Polanco, un placer. Amén, sí, disculpen, mi nombre es Stephanie Santana, su hermana en Cristo. Pues bien, ¿cómo fue esa liberación? ¿Había alguien o algún ministro orando por ti en ese momento? Mira, que importante la pregunta. Yo estaba en un viaje en Atomayor, andaba con unos jóvenes que en ese momento ellos sabían del mundo que Dios me había sacado. Entonces ellos me dijeron, para que yo vaya conociendo el ámbito del evangelio, me llevaron a Atomayor. Entonces yo ahí en ese viaje misionero con ellos. Luego, cuando veníamos de camino, entonces empezaron a vomitar dos de los que andaban conmigo. Y luego empecé a vomitar yo. ¿Qué pasa? Que Dios los usó a ellos para que me ayudaran porque yo sentí dolor de parto. Era algo terrible. Yo tenía un embarazo de demonio, vamos a ponerlo así. Wow. Entonces, duré una tarde entera vomitando y ellos también. Los tres vomitando. Entonces, yo recuerdo que cuando yo venía con un pastor de para allá, de San Cristóbal. Sí. Entonces él estaba asustado porque resulta que los otros dos muchachos se quedaron y yo me quedé y yo iba ya para mi casa, entonces empecé a vomitar y me puse mala. Yo me acuerdo que yo hasta en un momento perdí el conocimiento y la gente me miraba así porque decían, wow, pero ¿qué es lo que le pasa? Yo estaba mal, vomitando mucho. Entonces yo pensaba que esa había sido mi liberación. Sin embargo, en ese tiempo me acuerdo que
luego de que pasó eso, entonces también ese día en la noche me llevaron donde un evangelista que orara por mí. Cuando yo llegué, porque yo no llegué a llegar a mi casa, cuando yo venía del viaje, yo venía y yo iba ya camino a mi casa cuando me puse mala y tuvieron que llevarme donde estaban los muchachos también. Entonces cuando fui donde estaban ellos, ellos tampoco se pudieron ir para su casa. Estábamos todos de nuevo ahí juntos. Wow. Nos juntamos de nuevo todos ahí, no nos pudimos ir para nuestra casa y ahí estábamos. Entonces ahí buscaron un evangelista para que orara por mí. Cuando el evangelista, sin conocerme, para que tú veas lo que es una persona cuando te habla de parte de Dios verdaderamente, sin conocerme me dijo todo, me dijo, mira, tú conoces el mundo espiritual, esto, me dijo todo, tú eras como la esposa del mismo diablo, me dijo. Y yo, wow, yo de una vez, y empezó y me dijo todo, me dijo mi pasado, mi presente, todo me dijo. Y entonces ahí se efectuó una pequeña liberación, otra más. Ahí fue. Entonces yo dije, wow, yo soy libre. Sin embargo, él me dijo, mira, Dios todavía va a seguir sacando, porque fueron muchos años, son muchas cosas. Sin embargo, luego de eso yo me fui para mi casa y yo dije, wow, tal vez ya yo soy libre, dije yo, tal vez yo soy libre, yo estoy bien. Pero luego de eso yo fui al monte. Entonces yo, estando en el monte, yo orando en oración, yo misma en oración y ayuno en el monte, vomité 4 culebras. Wow. Sí, Literalmente. espiritualmente, pero yo la vi literal porque yo veía, yo Wow. todavía tenía el ojo espiritual abierto. Entonces yo veía y yo vi las 4 culebras, grandísimas. Porque lo primero que se fueron de mi vida fueron las metresas. Porque las metresas son baja jerarquía, son demonitos en comparación con los demás que yo tenía. Ok. Bien, entonces yo me acuerdo que como que era yo decía, wow, todavía quedan ataduras, yo no me siento bien. Yo sentía una opresión, yo me sentía que yo no podía ser cristiana, que yo no podía orar, que yo no podía sentir el gozo de la salvación, no me sentía tranquila, sentía una inquietud todo el tiempo, sentía que me perseguían, que me sentía atada. Entonces pasaba el tiempo y yo, wow, yo le decía a Dios, Dios mío, hazlo como tú quieras, pero, óyeme, yo quiero sentirme normal. Porque yo lo que decía era, yo quiero ser normal, para que usted vea. Yo decía era, yo quiero ser una persona normal. Porque yo me sentía que yo no era normal. Wow. Yo me sentía que yo no era normal, no estaba normal. Ok, lo que tú me estás tratando de decir que hay personas que en un momento predeterminado oran por ellas, pero la liberación no se completa. Es Sí. decir, hay personas, bueno, eso pasa en este ámbito, que hay personas que oran por ella, los demonios se le manifiestan, pero todavía falta algo más en esa persona. Por eso es que usted ve que hay personas que son liberadas en una campaña, pero al otro día están bebiendo alcohol como algo normal, porque todavía el proceso de liberación no se ha completado. ¿Eso es correcto? Sí, así mismo es. ¿Tú sabes por qué? También hay personas que empiezan el proceso de liberación. Porque a veces hay personas que tienen un demonio, pero no es uno solo, anda con más. Entonces, yo gracias a Dios tuve una liberación totalmente genuina. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de eso, yo pensaba que ya yo estaba libre, porque yo dije, wow, mira. Sin embargo, la persona que recuerdo que oró por mí, me dijo, no, todavía. Y mira, Dios tiene personas que tienen en verdad visión. Porque yo me sentía mal cuando personas me decían, tú no eres libre todavía. Había personas que me decían, o no a mí, o no en forma de buscarme, sino en forma normal, como ora más para que Dios te liberte. Y yo me sentía mal, yo decía, yo soy libre. Pero en mi interior sabía que yo no era ningún libre, porque hay gente que se quieren autoengañar. Sin embargo, hay gente que tiene visión, en verdad. Y ahora mismo me dicen, wow, ya tú eres libre, wow, mira qué cambio, ya tú eres libre. Porque se me ve, dicen ellos, tú sabes, la gente lo percibe, que se me ve ya la diferencia. Ahora bien, mira, te voy a decir, yo estando, estando ya luego de que vomité la culebra, porque lo primero que se fue de mí fue la línea de brujería. Ejemplo, lo primero que se fue de mí fue la metresa, demonio de brujería, de altar y esas cosas, que fueron lo más simple. Se fueron la metresa y todo eso, está bien. Ya yo, cuando la metresa se van, uno se siente muy diferente, porque ya uno no percibe la cosa igual. Ya uno no tiene, ejemplo, como yo antes miraba, antes seducía, yo antes quería vestir extravagante y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se va de tu vida, tú te sientes normal, te sientes más aliviada. Yo andaba más aliviada en ese sentido. Andaba tranquila,
No tenía que ser el centro de atención como antes, que yo tenía que ser centro de atención obligado. Wow, Nada. muy interesante eso que tú Ujú, acabas de decir. Nota que la Biblia dice que ujú, de María Magdalena, sí, Jesús había impulsado de 7 demonios. demonios, Ujú, dando a entender que no era uno ni dos, sino era que eran 7. Y ujú, así también pasó mi hermanita Stephanie con el Gadareno, ujú. que dice que tenía legiones, equivalente de 3.000 a 6.000 soldados romanos. Es decir, que hay una liberación donde esa persona poseída Ujú. tiene más demonios que otro. Y eso tiene que requerir un proceso. Exactamente. Tú sabes algo, que no todo el mundo requiere del mismo proceso. Ejemplo, una persona que viene a los pies de Cristo, eh, de la pandillería, vamos a ponerlo así, no tiene el mismo demonio que una persona que viene de la brujería. Una persona sumergida en la droga no tiene el mismo demonio que una persona sumergida en la prostitución. Son diferentes. Entonces, cada uno tiene un proceso diferente, un tiempo, Ok. y son demonios diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que yo decía, wow, ya yo estoy libre, ya yo estoy bien, estoy libre. Pero sin embargo, yo mismo en mi interior yo decía, wow, pero qué opresión yo tengo. Yo no podía leer la Biblia, me desconcentraba. Yo no podía orar ni 15 minutos. Era algo terrible. Yo no podía nada tranquila, nada, nada, nada. Luego de eso, entonces, después en un ayuno también vomité 2 culebras más. Wow. 2 culebras más vomité. Esa era la culebra de metresa, seducción, lujuria, cosas así. De cosas básicas, se fue en toda esa culebra, está bien. Entonces yo decía, wow, ahora sí estoy libre, decía yo. Ahora sí estoy libre, ya estoy tranquila, estoy libre. Yo siempre he fluido en Dios, siempre he estado firme en Dios. Nunca le he sido infiel a Dios. Pero entonces pasaba el tiempo y había una joven, una amiga mía, una sierva, me decía, wow, yo no sé, pero yo quiero que mi pastor de ministerio de liberación te ore, porque tal vez Dios te está libertando. Ella me decía, Dios te está libertando, pero Dios tiene que seguirlo haciendo. Y yo no le creía. Wow. Yo no le prestaba atención. Yo le decía, ve acá, o sea, pensaba dentro de mí. Yo decía, wow, quedan cosas, en verdad, pero no, yo siento que yo soy libre. Sí, yo tengo una pregunta para ti. Sí, Tú sabes que tú has estado hablando de un ojo espiritual que tú tenías y que sí. ese ojo espiritual tuviste un proceso para poder cerrarlo. Ujú, Yo quiero que tú nos detalles un poquito más cómo fue ese proceso, ujú. ¿entiendes? Porque ella está hablando que ella salió del mundo espiritual de las tinieblas, Sí. donde la oprimían, pero todavía ese ojo espiritual, ella lo Ujú, tenía abierto. ujú. Cuéntanos más o menos un poco de esa experiencia. Sí, eso fue ya cuando se metió mi proceso de liberación de la parte del ocultismo. Ok. Porque el Señor fue libertándome por paso. Primero salió la brujería, la línea de la brujería, salieron todos esos demonios. Entonces después cuando fue mi liberación profunda, entonces ahí fue todo lo de la santería, perdón, lo del satanismo, lo del luciferismo, todos esos demonios de alta jerarquía, demonios que yo ni sabía que yo ya he hecho pacto con ellos, estaban ellos. Entonces ahí también se cerró ese ojo, que eso te lo voy a contar más adelante. Pero me acuerdo que esa sierva, como te estaba diciendo, esa sierva, ella siempre me decía, yo quiero que mi pastor del ministerio te ore, porque tú tienes, o sea, Dios te está libertando. Ella me decía, Dios te está libertando, Dios lo está haciendo, pero para que Él determine si verdaderamente tú estás libre todavía. Entonces, siempre quedábamos de que íbamos a hablar y nunca hablábamos. Quedábamos de que íbamos a hablar, nunca hablábamos. Yo me acuerdo que antes de que empezara esa liberación profunda, yo estaba en el monte y un profeta me habló de parte de Dios y me dijo, dice el Señor, oye lo que te dice el Señor. El Señor dice que tú has sufrido mucho, pero que ya llegó el momento. Veo 2 camiones de basura que el Señor va sacando. Wow. Digo yo, wow, ¿qué será? Y yo siempre cuando me dan una palabra, yo medito en Dios. Y no juzgo ni nada. Yo digo, ¿qué será lo que me quiso dejar dicho? Para que el Señor me revelara. Y no te voy a decir, a los 3 días, entonces pude hablar con el pastor. A los 3 días después que me habló el profeta de parte de Dios. Entonces, siempre quedábamos de que íbamos a hablar y nunca podíamos hablar. Un día hablamos por teléfono. Cuando hablamos por teléfono, ese pastor y yo, la primera vez que hablamos, él me empieza a hacer preguntas y me dice, ¿cómo tú te sientes? Digo yo, bien. ¿Y cómo te sientes de los hombros? Le digo yo, no, bien. Y de los
del cuello, no bien, de la cabeza, digo yo, un poquito, tú sabes, así como esta gente que no quieren aceptar. Sí. No, un poquito así. Yo decía, no, yo me siento un poquito. Cuando ese hombre dijo, mira, se va a manifestar un demonio así, así, así. Óyeme, le dijo al demonio, le dio orden por teléfono, le dijo, déjala consciente y manifiéstate. Mira. Cuando yo vi que el cuerpo se me puso duro, yo caí en el suelo. Digo yo, Dios mío, ¿qué fue? Se manifestó un demonio. Y él le dio orden de que saliera. Cuando yo vi que eso pegó ese grito, yo dije, ¿qué fue? O sea, yo me quedé impresionada. Y yo dije, Dios mío, pero yo no entiendo. O sea, pero yo no entiendo qué habrá pasado. Porque yo no entendía qué fue lo que sucedió en ese Sí. momento. Y él hablando conmigo por el teléfono, por el celular. Ahí, en ese mismo momento, se manifestaron más de 5 que él le daba órdenes. Y me decía el nombre también. Y todo. Me dijo, mira, se ha manifestado un demonio así, así, se llama. Y tú hiciste un pacto, esto, lo otro, y va a salir en el nombre de Jesús. Y fue tan fuerte que ese día se rompió como una simiente de demonio. Que él tuvo que dejar un ángel asignado a mí. Para que el ángel siguiera sacando demonios. Porque él ya tenía que irse, no podía seguir hablando conmigo. Y yo hasta durmiendo seguirían saliendo. Salían de asientos salían. Sí. Entonces ahí empezó lo que fue mi verdadero proceso de liberación fuerte. Fuerte porque hay gente que creen que una culebra es demonio de que es fuerte y eso no es demonio fuerte. Cuando a mí se me manifestó un demonio que se llama Medusa. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, de la mitología griega. He escuchado de ella, sí. Yo no sabía que yo tenía eso. Un demonio que se llamaba Lili. Óyeme, demonio de alta jerarquía. Demonio que la gente no conoce. Demonio que la gente no se imagina ni que existen. Se me manifestaban. Y ahí entonces le decía, déjala consciente y le hacía preguntas. Tenía mucho demonio de muerte. Mucho demonio de destrucción. Porque aparte de lo que yo arrastraba ya de lo que era el satanismo, el luciferismo, había mucha gente que me habían hecho enviaciones. Mira, tenía demonio de mis áreas físicas. Tenía un demonio que me tenía encorvada de la espalda. Yo no era así como ustedes me ven. Okay. Yo estaba encorvada de la espalda. Tenía un demonio que, óyeme, yo tenía las ojeras así. Así eran una gafa que yo tenía. Negro totalmente todo. Y la gente me decía, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Eso me hacían ver como que yo era una persona de esta gente que son como frustradas. De estas personas que son como obsesionadas, como que tienen psicosis, que tienen vicio, sin tenerlo así. Tenía demonios en mis ojos. Muchos. Una cantidad excesiva de demonios. Porque el Señor me ha entregado una visión. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos agarraban eso. Tenía un demonio en los ojos, mira. Yo era tan así que yo tenía un demonio que me hacía ver como una anciana de 60 años. Y me hacían ver más pequeña también, de estatura. Wow. Pues tú me estás confirmando, Stephanie, cuando tú me acabas de decir, perdón, que sentía que en tus hombros tú estabas encorvada. Sí. Es decir, sentí una carga. Ahora entiendo cuando Jesús dijo, venid a mí cargado y cansado, y yo os haré descansar. Exacto. Wow, qué lindo es el Señor. Exactamente, qué lindo es el Señor. Y yo me acuerdo que yo siempre sentía algo como sobre mis hombros. Aunque yo fuera sin nada en la mano, caminando sola, yo sentía algo que me como una opresión sobre mis hombros, algo que me oprimía hacia abajo. Y es que cuando yo estuve en el mundo del satanismo, ellos dejaron espías en mí. Y ellos dejaron 2 gárgolas, una de cada lado. Entonces esas gárgolas estaban ahí así, siempre clavadas. Y siempre estaban persiguiéndome, estaban donde quiera que yo estaba, ahí estaban ellas. Mirando a ver qué yo estaba haciendo. También ahí entendí por qué yo tenía tanta batalla para ir a la iglesia. Era porque esos demonios sabían en qué momento yo iba para la iglesia. Y eso era una batalla total siempre. Entonces ahí empezó mi proceso de liberación. Él dejó un ángel asignado. El ángel seguía sacando demonios. Entonces él ahí empezó a darme recomendaciones. De una vez me dijo, mira, en la primera semana que te voy a administrar liberación no puedes salir de tu casa ni mucho menos a la iglesia. Yo nunca caí endemoniada. Mira,
la gloria de Dios, el Señor nunca permitió que yo dije que cayera endemoniada de que una actividad y que en la iglesia. Y estando tan así, yo iba a la iglesia normal y normal. No caí endemoniada ni nada de eso. El Señor como que no permitió que yo pasara eso. Sí, una de las cosas que yo pude entender en lo que tú has estado contando es que también los demonios, tenía demonios que no eran de alta jerarquía, pero otros también eran de alta jerarquía. Sí. Entonces, no todo el mundo podía tratar con esos demonios, eso influye. Exactamente. Mira, tú tocaste un punto que es muy importante. No todo el mundo puede echar fuera ese tipo de demonios. Porque son demonios, los primeros salen con una orden, porque entraron con una orden, con un pacto. Entonces, cuando son demonios de pacto, no se van tan fácilmente porque ellos tienen una autorización firmada. Ellos tienen un papel en el mundo espiritual. Que no es lo mismo que una metresa que entre de que por un pensamiento a que entre por una firma con sangre. ¿Me entiendes? Son demonios que le dicen vete y ellos dicen no, este cuerpo es mío. Inclusive son demonios que hasta a veces lo echan fuera y ellos vuelven porque tienen algo firmado en el mundo espiritual y por eso mismo. Entonces cada pacto de eso fue roto. Ahora bien, ¿tú sabes qué sucede? Que la diferencia entre uno y otro es que, ejemplo, la culebra son más fáciles que uno se la identifique a cualquier persona. Ah, mira, tiene una metresa, tiene una culebra así, así. Ahora bien, cuando esa metresa a la hora de salir salen más fáciles, son más fáciles de identificar. Esos otros demonios son difíciles de identificar, el Señor tiene que darte el nombre. Son demonios, como te digo, que mucha gente no conoce. Yo me acuerdo que él, ministrándome liberación, en ocasiones, él decía, déjame ver. Wow, mira, el Señor me reveló un nombre de un demonio. Qué extraño, yo nunca lo había escuchado, me decía. Qué extraño ese demonio que el Señor me ha revelado. O sea, era el nombre que el Señor le daba en ese momento, orando a las 3 de la mañana. Todos los santos días yo tenía que estar en ayuno cuando estábamos en eso. Todos los santos días. Porque es algo que para que esos demonios pierdan fuerza en ti, tú también tienes que poner de tu parte. No es que el que está haciendo la liberación se va a matar solo, no, tú tienes que querer ser libre también. Porque la gente tiene que saber que tienen que querer ser libre. Sí, correcto. Entonces, ahí cuando él empezó, dejó ese ángel, eso era sale demonio. Él me dijo, no puedes ir a ninguna parte. Yo en esa semana no me congregué en mi iglesia, me quedé en mi casa, no salía más que al colmado. Y me quedé en mi casa trancada recibiendo liberación. Dentro de esa semana te puedo decir que diariamente él me dijo, él solamente oraba cuando eso los martes creo que era y los viernes. Los martes y los viernes él solamente oraba. Y él me dijo, mira, a ti el Señor me ordenó que te ore todos los días. Gloria a Dios. Él siempre me decía, wow, el Señor tiene algo como especial contigo. Porque es que yo a la gente que yo le oro, él me decía, yo tengo qué sé yo cuántos años en esto. Y a la gente que yo le oro, Dios nunca me había ordenado que le orara así como a ti. Son gente que le oraba cada X tiempo y que sea lo que Dios quiera, ¿me entiendes? No, en mí hubo como un enfoque especial, como una atención especial. Tanto así que él hasta estando en un resort, yo lo llamé, que yo estaba desesperada y él me oró. Bien, entonces, en esa semana, me acuerdo que todos los santos días él me oraba. Él me oraba y habían demonios de todo tipo. Cada día era como una sorpresa porque eran demonios de todo tipo. Entonces cuando Dios le daba el nombre del principado, al principado él lo convocaba, o sea, lo presionaba para que dijera con cuánto él andaba. Entonces cuando el principado decía con cuánto andaba, daba una lista de demonios hasta de 10 y 8 demonios con los cuales andaba, los cuales había que sacarlo cada uno por su nombre. Entonces así mismo iban saliendo 50 demonios, 40. Yo me acuerdo que a veces yo quedaba debilitada, tirada en el suelo. Y él me decía, cuando no aguante más, dime, para que sigamos mañana. Cuando no aguante más, dime. Porque era algo que yo quedaba debilitada de tantos demonios que salían. Te estoy diciendo demonios de todo tipo. De todo tipo. Demonios que yo ni sabía que existían. De todo tipo. Muy fuerte. Hay una historia, mi hermano Luis, en Lucas capítulo 13, verso 10, que habla de una mujer que era descendiente de Abraham. Tenía que ver, Stephanie, con lo que es la promesa. Y dice que ella llevaba 18 años atada por un espíritu de enfermedad. Y Jesús hace mención y dice que esta hija de Abraham, que Satanás había oprimido por 18 años. Pero ¿sabe lo que me llama la atención y lo que me confirma parte de lo que dice mi hermana Stephanie? Era que ella asistía a la congregación todos los sábados y estaba endemoniada, estaba poseída
estaba atada. Sí, claro, claro, porque yo iba a la iglesia, no fue que duré tanto tiempo, fue un poco tiempo que yo duré en ese proceso. O sea, y así, endemoniada así, no duré tanto tiempo, duré unos cuantos, los primeros meses en el evangelio, como 2 meses más o menos, algo así. Una pregunta, Stephanie. Tú decías que él en un momento te decía, si tú quieres seguimos mañana. Es decir, Ujú. que en ese momento que él dejaba de presionar a los demonios no te hacían guerra. O solamente te hacían guerra en ese instante, cuando él comenzaba a operar con la liberación. No, después me hacían guerra. Yo tuve momentos que yo no me podía ni mover casi, porque después que ellos son descubiertos, eso es como que tú sepas que te van a botar de un trabajo. ¿Qué tú haces? Tú llegas tarde, haces un desorden, haces de todo, porque tú dices, wow, ya como quiera me van a botar de aquí. Entonces ellos, cuando eran descubiertos, ellos me hacían la vida imposible, porque ellos sabían que iban para afuera. Entonces cuando él descubría alguno, que él me decía, bueno, mañana vamos a orar por fulano y fulano y fulano. Ya fulano, fulano y fulano saben, porque cuando una persona está endemoniada, ellos escuchan lo que la gente habla y lo que le hablan. Entonces, ya esos demonios iban a hacer, ya tú sabes, me hacían la guerra. Es decir, que cuando la persona está recibiendo liberación, esa persona, el 100% no pierde el conocimiento o el raciocinio. Depende, porque era que él le daba la orden de que me dejaran consciente. Pero mayormente cuando una persona está endemoniada, por un demonio de alta jerarquía, pierde el conocimiento. Ok, ok. Wow, muy fuerte, Stephanie. Ujú. Tremendo, tremendo. Sí, entonces, Ahí lo que nos da evidencia es la autoridad que nosotros De tenemos. parte de Dios. Amén. Eso nos da a entender que nosotros no somos conscientes. sí. Es decir, que ya podía percibir y más o menos ver el movimiento, Ujú. ¿entiendes? Y eso es algo muy interesante. Ujú. Eso da a demostrar que el potencial que nosotros tenemos y a veces lo tenemos apagado. Wow. Sí, y yo me acuerdo que yo siempre le preguntaba a él, wow, ¿y cuánto quedan? Y él me decía, mija, yo no sé, hasta que Dios siga revelando. Y yo decía, yo decía, wow, pero ¿y hasta cuándo será? ¿Pero cuánto quedan? Y él me decía, imagínate, fueron muchos años que tú duraste. Entonces me acuerdo que él orándome diariamente, los demonios, cuando él le decía, déjala consciente y manifiéstate, hablaban y yo escuchaba todo lo que ellos decían, que estaban ahí para matarme. Algunos estaban ahí para que yo no tuviera, nunca me casara. Estaban ahí para muchísimas cosas, para que yo fuera alguien como inestable en todo, fuera todo ese tipo de cosas. Todo, óyeme, cosas que la gente ni se imagina, afectaban todo. Todo. Entonces, Eh, ahora, ¿de qué tú disfrutas del Señor? ¿Qué disfrutas? ¿Qué atmósfera sientes luego de esa gran liberación? no, pero déjame, sí, no, yo me siento, no, demasiado bien, oye, es algo inexplicable, algo que yo no puedo explicar, algo que yo no puedo definir, es algo que yo no puedo ni siquiera expresarlo con palabras. Pero mira, luego de esa semana, entonces, él siguió orando. Ahí salieron demonios de alta jerarquía, demonios que yo nunca me imaginé que yo tenía. Entonces resultó lo siguiente y fue que en ese proceso, o sea, luego de eso me bautizaron. Cuando me bautizaron en agua, entonces ese mismo día recibí una liberación fuerte. Ese mismo día se rompió algo fuerte, poderoso, porque cuando te bautizan, eso es algo fuerte en el mundo espiritual, cuando te Sí, bautizan sí, en sí. agua. Entonces ahí yo recibí una liberación fuerte. Y fue ahí ese día Steven Javier que me ministró la liberación. Pero el Señor me iba revelando a mí misma. Porque llegó un momento que en el cual el Señor, no sé, pero yo aprendí demasiado con mi liberación. Porque el Señor a mí misma me enseñó a ministrarme liberación. En el momento en el que el pastor no me podía ministrar liberación, yo misma me llegué a ministrar liberación. Porque ya el Señor me revelaba, mira, cuando estábamos orando, el Señor le revelaba a él o a mí cuál era el nombre del demonio. A mí él me revelaba nombre y a él también. Entonces, cuando me revelaba a mí y él no podía orarme, yo misma me oraba. Gloria El a Señor Dios. mismo me dio la autoridad y yo misma me oraba. Si fue algo sumamente profundo. Entonces, luego de eso,
llegó un momento también en el cual, cuando el pastor no podía orarme, yo lo veía a él en el mundo espiritual orándome. Y salían demonios y mencionaba nombres de demonios que yo no sabía. Muy fuerte. Wow, es decir, que el mundo espiritual es tan fino que aún él no estando en conexión contigo, Sí. él oraba por ti y le Ujú. daba orden a los demonios. Ujú. Es decir, que en el mundo espiritual no hay distancia. Ujú, ujú. Wow, muy fuerte. Exactamente, cuando yo, entonces le decía, pastor, pero ¿qué pasó? Que mire, yo lo vi a usted ahorita, yo lo vi literal por el espíritu, que usted estaba orando por mí y todo, está hablando lengua y salían estos demonios. Él me decía, no, yo en mi casa orando estaba. Y entonces ahí entonces se efectuaba esa parte. Sí. Gloria a Dios. Bastante interesante esta primera parte de nuestro testimonio, el proceso de la liberación de nuestra hermana Stephanie. Yo le invito a cada una de las personas que sigan este segmento, esta serie. Esto va a estar interesante, amén. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí, amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero espere el próximo video, que yo sé que será de impacto para cada una de las personas que van a escuchar este testimonio, amén. Que el Señor les bendiga. No olviden suscribirse a este canal, activen la campanita de notificaciones y verán todo este segmento completo. Dios les bendiga y Dios les guarde.